En 2013, Ucrania pasó de ser un país con un futuro más que interesante a ser un país dividido en dos por una guerra civil que aún está hoy en día. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Qué hizo Ucrania para naufragar? ¿Qué papel ha jugado la OTAN y Rusia en todo esto? Para entender este conflicto tenemos que ir atrás en el tiempo, específicamente al tiempo de la Unión Soviética. La gran parte de la población ucraniana rechazaba la dominación soviética. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial, muchos ucranianos recibían a las tropas alemanas como auténticos héroes. Sin embargo, la Unión Soviética duró hasta los años 90 y Ucrania no consiguió su independencia sino hasta 1991. El problema es el que el país estaba dividido en dos partes. Era étnicamente rusa y la otra étnicamente ucraniana. Menos del 70% tenían el ucraniano como lengua materna, mientras que el 30% de la población tenía el ruso como lengua materna. Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Pero, ¿qué es la OTAN? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se organizó? Y sobre todo, ¿por qué está enfadado tanto a Rusia? Pues la OTAN, o NATO por sus siglas en inglés, es una alianza política y militar entre Estados Unidos y Canadá y una gran parte de los países europeos. Actualmente la OTAN está conformada por 30 países. Lo más importante del Tratado del Atlántico Norte es su artículo 5, que dice que un ataque armado contra uno de los integrantes de la alianza que tenga lugar en Europa o América del Norte será considerado como un ataque contra los países de la organización. Es decir, todos los países que forman la OTAN tienen el deber de defenderse mutuamente. El tratado habla específicamente en América del Norte o Europa y las islas de los países miembros que estén al norte del Trópico de Cáncer, es decir, centro de Melilla y las Islas Maldivas. No están en paraguas de protección de la OTAN. Entonces, ¿por qué tanto revuelo y quién y por qué son sus enemigos? Pero para ello hay que ir primero a ver su historia. La alianza surge durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente en 1949, y tenía como objetivo defender a Europa de la amenaza que suponía al viejo continente la Unión Soviética. Y es que hay que recordar que estábamos en plena Guerra Fría y ni los norteamericanos y ni los europeos se fiaban ni un pelo de las intenciones de Stanley. En 1955, la Unión Soviética respondió a la OTAN creando el Pacto de Varsovia, que era una alianza entre la Unión Soviética y 7 países más del este de Europa. Al principio la OTAN la formaban 12 países: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido. Entraron Turquía y Grecia y la Alemania Occidental entraría en 1955, mientras que España lo hizo en 1982. Cuando la Unión Soviética colapsó, la OTAN se quedó sin su principal objetivo, pero la organización no se desintegró, sino que siguió viva reformulando sus objetivos. No obstante, la organización no ha perdido de vista a Rusia, a quien considera una de sus principales amenazas. En 1995, la OTAN llevó a cabo su primera operación de ataque y fue contra las fuerzas serbias en Bosnia. De hecho, en 1999 los serbios volvieron a ser atacados por la OTAN. El mismo año ocurrió un hecho cargado de mensajes y simbolismo, y es que en República Checa, Hungría y Polonia, que habían sido integrantes del Pacto de Varsovia en tiempos de la Unión Soviética, entraron en la OTAN. En 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania y las ex repúblicas soviéticas Estonia, Letonia y Lituania entraron a formar parte de la organización. De esta forma, la OTAN continuaba su expansión al este, llegando a frontera de la mismísima Rusia.
En 2009, Croacia y Albania también formaron parte de la alianza. Más tarde lo haría Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020. Actualmente hay tres países que son claros aspirantes a entrar a la OTAN. El más adelantado es Bosnia, que ya cuenta con un plan de ataque. Y con los otros dos es donde ya empieza la polémica, porque estamos hablando de Georgia y Ucrania, dos países que son fronteras con Rusia. La entrada de estos países a la OTAN dejarían las principales ciudades de Rusia muy expuestas a posibles ataques con misiles por parte de la OTAN en caso de conflictos. Y claro, Rusia está tratando de presionar a la OTAN a que no acepte la entrada de Georgia y Ucrania. Y seamos honestos, es normal que Rusia no quiera tener misiles balísticos apuntando a sus principales ciudades. No obstante, la OTAN le ha dicho que cada país es libre de pedir su ingreso a la organización y serán ellos quienes decidan quién entra. Este hecho puso un punto de atención en la OTAN, ya que la alianza se ha rearmado especialmente en el este de Europa. Y con esto damos a entender el conflicto entre Ucrania y Rusia y qué tiene que ver la OTAN en todo esto. Muchas gracias.